iniciar, pues quisiera mencionar qué es la cosmovisión, ¿no? Tenemos que definir qué entendemos por cosmovisión. Yo les puse acá una pequeña definición. Decimos que cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente, ¿sí? Y la cosmovisión en la cultura maya, pues es muy rica, ¿verdad? Es por eso que yo quise hacer esta exhibición, ya que prácticamente vemos a los animales en todos lados, ¿sí? Y interactuando con seres humanos, con seres sobrenaturales, en narrativas mitológicas, en textos históricos, en cualquier parte. Y obviamente también la inquietud que tuve desde que leí este artículo pionero de Paul Schellhas, este investigador alemán que identificó por primera vez algunas deidades en los códices, pero aparte de identificar las deidades en los códices, también tiene un capítulo de animales mitológicos, en donde vemos toda una serie de personajes con rasgos zoomorfos. Y como vamos a ver a lo largo de toda esta charla, y creo que el doctor Helmut va a estar de acuerdo, no, todos estos animales siempre son una mezcla, ¿verdad? Es muy raro que encontremos una representación muy naturalista, incluso si hay elementos diagnósticos, pero a veces se contradicen entre esos mismos elementos, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a ver en realidad todos los animales que son representados en el arte maya porque sería imposible. Yo me voy a centrar tal vez en algunos que son los más representados o los que más encontramos en la representación del arte maya, en la cosmovisión, y por supuesto el jaguar es de los más representados, ¿sí? Esta es una tapadera de urna funeraria de la colección de acá del Museo Popol Vuh, donde pueden ver a un dios jaguar antropomorfo, es un dios jaguar del inframundo, que tiene aquí abajo dos cachorros, ¿sí? Pueden ver que tiene rasgos humanos, pero también tiene las orejas de jaguar, esta vírgula o voluta que pasa debajo de sus ojos y sobre su nariz que se enrolla, también es uno de los elementos característicos de este tipo de dioses jaguar del inframundo, ¿sí? Y pues obviamente el jaguar también relacionado mucho con los grandes reyes. Les recuerdo que los gobernantes o los reyes durante la época clásica eran llamados Kuhulahau, o literalmente señores divinos. Ellos eran básicamente divinidades entronizadas, ¿sí? Y estos grandes reyes pues también son representados sentados en tronos que están cubiertos de piel de jaguar, ¿sí? Sí, estas son dos estelas de piedras negras. Pueden ver que aquí está el personaje que es el rey entronizado. Él está rodeado de una banda celestial por su origen divino. Arriba tenemos en este caso la representación de una deidad, un pájaro que conocemos como deidad pájaro principal, tal vez una versión aviar del dios Itzamkokahmut o Itzamna, ¿sí? Y también aquí abajo seres fantásticos que se entrelazan con esta estructura, que es una estructura de madera amarrada, en donde hay huellas de pies que son las escalinatas para la ascensión al trono de estos grandes reyes, ¿sí? Y bueno, y estos reyes, como les digo, eran llamados Kuhulahau. Siempre me gusta poner este rollout de Justin Kerr, porque vemos en la escena al gobernante principal que está siendo ayudado por otras personas, pero si ustedes se dan cuenta, en los vasallos, ¿verdad?, que le están entregando en este caso un espejo y tal vez acá un tocado o algún incensario o alguna efigie de algún dios, ellos no lo pueden ver a la cara, ¿verdad? Ellos están viendo hacia atrás porque él es divino, ¿verdad? Ellos no son dignos de ver al gobernante directamente, ¿sí? Es una de las características del Kuhulahau y también uno de los cánones que encontramos en representaciones de estatus dentro de las diferentes vasijas y escenas cortesanas dentro del arte maya.
Este es un famosísimo vaso llamado el vaso de los 7 dioses. Es una escena del inframundo, sí. Creo que la mayoría de ustedes lo conoce. Representa la fecha era para los mayas o el año cero, el año en que comenzaron a contar el tiempo los mayas, el año 3114 a.C. Tiene su fecha aquí, 4 y tiene un texto mitológico que nos narra los acontecimientos en esa fecha. Este es un mito local, eso hay que decirlo. Sabemos que los sucesos que acaecieron en esta fecha son muchos, ¿verdad? Es parte de una narrativa muy, muy extensa y como vamos a ir viendo en todos estos ejemplos, es también reto del investigador ir tratando de encajar y de amarrar todas estas narrativas que son muy, muy extensas cuando solo vemos una imagen, ¿verdad? Es un cuadro prácticamente de todo lo que pasó. Bueno, aquí podemos ver que hay 3 dioses arriba, 3 dioses abajo. Hay un dios principal sentado justamente en su trono con piel de jaguar. Arriba vemos una banda celestial, como la que les mencioné en la estela de piedras negras, y hay un cocodrilo que está colgando, ¿verdad? Un cocodrilo con un collar hecho de ojos, ¿sí? Y asociado con tal vez huesos o muerte, ¿verdad? Aquí hay bandas cruzadas, conchas, que ya también nos está poniendo en un lugar como del inframundo. Este es el dios L, conocemos como dios L a este personaje, es el regente del inframundo y en esta época, en esta fecha, 4 el año 3114 a.C., por ser ese inicio del tiempo, vemos que todo el fondo está oscuro, ¿verdad? Porque en ese momento no existía ni la luz ni nada, ¿verdad? Aunque debemos decir que probablemente los mayas no creían en esa destrucción del mundo per se, sino que cada cierto tiempo la materia prima del universo se desordena y tiene que llegar un Dios a volver a ordenar todo este caos para poder seguir todo en calma, ¿verdad? Pero les quería mostrar que incluso los dioses, ¿verdad?, están relacionados obviamente con el jaguar, aquí sentado cubriendo el trono, ¿verdad? Pero también ven su tocado, que su tocado también representa a un pájaro. Es el que conocemos como pájaro muán o ave muán, que es un rapaz, ¿verdad?, cuyo nombre aparece aquí, tal vez con el nombre de 9 cielo, a veces 8 cielo. Y también ven que este dios L o el dios jaguar tiene los rasgos, el dios del inframundo tiene los rasgos de jaguar, como su oreja de jaguar y también manchas de jaguar en su barbilla, ¿sí? Entonces muchas de estas animales, ¿verdad?, de estos personajes son parte de la iconografía, ¿verdad?, y de la esencia misma, tanto de dioses como de reyes, como de humanos en sí. Otro ejemplo, donde vemos un personaje justamente sentado en estos grandes cojines forrados de piel de jaguar. Este parece ser, tal vez un personaje de élite, tiene algunos elementos del dios del maíz, ¿verdad? Como la cabeza un poco alargada, vemos que tiene una orejera también al frente y de la orejera sale una serpiente o a veces un cocodrilo, que las serpientes y los cocodrilos más, las serpientes son muchas veces representadas como ese hálito vital de todas las cosas. Recordemos que para los mayas todo tenía vida, ¿verdad? Y ese aliento vital también salía muchas veces de las orejeras y de las, no solo de las que tenían en las orejas, sino que esta que es muy característica del dios del maíz, como aliento vital, ¿verdad? Y también tiene aquí algo que parece un plato, pero que a veces también da la impresión de ser una canoa. Yo pienso que aquí tal vez sí puede haber alguna relación con alguna otra narrativa en donde el dios del maíz se relaciona con canoas, que tenemos, ¿verdad?, obviamente en otras escenas. Bien, pero para que vayamos viendo más o menos cómo es que en todas estas narrativas mitológicas se van mezclando tantos elementos y cómo en realidad el investigador va definiendo ciertas cosas como pueden ser los núcleos duros o suaves de la mitología, ¿verdad? Para poder entenderla, puse este ejemplo de la leyenda de los soles, que aquí les puse, que es el texto conocido como la leyenda de los soles. Creo que todos han escuchado hablar de él.
y forma parte de una serie de poemas sacros que se contaban en Calmecac. Es el revelador mito cosmológico más importante del pueblo náhuatl, ¿sí? Bueno, en esta leyenda de los soles, obviamente cuentan la historia de cómo nace el sol, ¿verdad? Por primera vez, que es básicamente más o menos también como la narrativa que vemos en el vaso de los 7 dioses, en donde también prácticamente se está hablando del primer amanecer. Tenemos un ejemplo, en realidad 2 ejemplos de este mismo vaso, de esta misma escena, solo que con 11 dioses y con otra paleta de colores, en donde tenemos un lado rojo y uno negro, ¿verdad? Y al dar la vuelta da esa impresión de amanecer y anochecer, ¿verdad? Es parte también del mensaje que estaban queriendo plasmar los artistas, pienso yo, solo con el hecho de manejar esa paleta de colores en ciertos vasos, ¿verdad? Bueno, pues esta leyenda dice que es de noche y aún no brilla el sol, ¿sí? Aún no hay aurora, y en esa noche se reunieron los dioses, se juntaron en consejo, allá donde es ahora Teotihuacán. Unidos se dijeron: dioses, venid acá. ¿Quién toma a su cargo? ¿Quién se echa a cuestas el oficio de ser sol, de hacer aurora? Entonces el que habla y se presenta delante es el dios del caracol. Dijo a los dioses: dioses, seré yo. Una vez más hablaron los dioses y dijeron: ¿quién otro más? Inmediatamente, juntos todos se miraron unos a otros, se detienen a mirarse unos a otros y dicen, ¿verdad? ¿Cómo ha de ser esto, no? ¿Cómo hemos de ser nosotros? Nadie se atrevía a ofrecerse como otro más. Todos tienen miedo, retrocedían y ni uno solo podía ofrecerse para ser el otro sol, ¿verdad? Pero había uno llagado de su cuerpo que estaba atento, prestando oído en tanto que se hacía la discusión. A ese mismo, al momento, llamaron los dioses: Purulento, tú serás el otro. ¿Sí? Él, de buen agrado, acató el mandato, con toda voluntad lo acogió diciendo: bien, dioses, es una gran merced la que me habéis hecho, ¿verdad? Lo acepta gustosamente, y entonces se pusieron a hacer una penitencia y por 4 días ayunaron tanto el Purulento como el señor del dios del caracol, ¿verdad? Entonces fue cuando encendieron el fuego, ¿sí? Ya con el fuego prendido, pues llamaban, bueno, según la narrativa esta, la roca de los dioses. Los instrumentos de penitencia de cada uno eran un poco diferentes. El señor del dios del caracol, en vez de ramas tenía plumas de quetzal, en vez de grama tenía una bola de oro, en vez de espinas comunes tenía espinas de jade. En realidad todas eran cosas preciosas, ¿verdad? Eran joyas, a diferencia del Purulento, que en lugar de bolas de grama tenía bolas de hojas secas y pino. Sus espinas de sacrificio con que se sacaba sangre, eran verdaderas espinas de maguey, como lo vemos también en el famoso mural de San Bartolo, en el mural oeste, y lo que salía al sangrarse era en realidad su propia sangre. Y en lugar de incienso ofrecía la rehadura de sus llagas mismas, ¿verdad? ¿Sí? Hay bien marcadas 2 contrapartes, una de alguien que tenía pues mucha riqueza y alguien que en realidad se está sacrificando y que aparte era buboso, ¿verdad? Él era enfermo, él era purulento, ¿sí? Bueno, llegada así la medianoche, todos los dioses se pusieron en torno al fogón que por 4 días había estado ardiendo. Se pusieron de ambas partes, dice, se pusieron en 2 filas al llamado señor del caracol y al llamado purulento. Los pusieron con el rostro dirigido hacia el fuego, los pararon con la cara vuelta hacia el fuego del fuego, y entonces alzan la voz los dioses y al señor del caracol le dicen: pues señor del caracol, échate, arrójate al fuego. El dios del caracol va inmediatamente a arrojarse dentro del fuego, pero cuando llegó ante él, el ardor era insoportable, dice. Él al final sintió miedo y no se lanzó al fuego, ¿verdad? Y 4 veces, dice, hizo el mismo intento, pero no pudo arrojarse al fuego, ¿sí? Ahora, al contrario, ¿verdad? Cuando tal cosa vieron los dioses, le gritaron al purulento: ahora tú, ahora es tu turno, dice. Y el purulento hizo un ímpetu y de un solo empuje se lanzó atrevido. Hizo violencia a su corazón y cerró los ojos para no sentir miedo.
por nada se amedrentó, no se detuvo en la carrera, no volvió a ver atrás, sino que al punto se dejó caer, de una vez se lanzó impetuosamente al fuego. ¿Sí? No lo dudó. En un momento se abraza en llamas y estrepitosamente chisporrotea, dice. Resplandece mientras arde y su carne en el fuego está crujiendo. Cuando el señor del caracol vio que el buboso, ¿verdad?, el enfermo estaba ardiendo, también él se lanzó en ese momento y también se quemó, ¿verdad? Y bueno, aquí entran ya otros elementos, ¿verdad? Y es fama entonces que también entró el águila al fuego, ¿sí? Se fue en pos de ellos, se abalanzó al fuego y se quemó eternamente, y por eso tiene el plumaje todo oscuro y requemado, ¿sí? También se metió el tigre, o el jaguar, ¿verdad? Pero no se quemó mucho. Cuando en el fuego cayó, solamente se chamuscó, se pintó con el fuego, no del todo se quemó, a medias sintió los efectos del fuego. Por esto solamente tiene la piel manchada, como teñida de tinta, ¿verdad? Manchado en parte y salpicado de color negro. Y dicen que desde entonces se tomó de ahí la ley de llamar y dar nombre a los valientes en la guerra como águila tigre. Sí, vemos entonces ya cómo se van mezclando todo este tipo de elementos y también los mezclan con el origen de muchos animales, ¿sí? Al final salió el sol, dice. Al fin se puso delante rojo enteramente, ¿sí? Cual si de color hubiera sido teñido. Una vez salido se estuvo contoneando de un lado a otro y nadie podía verle el rostro, ya que mucho resplandecía y lanzaba rayos. Después de que salió el sol, salió el otro sol, que era el del señor del caracol, y él iba siguiendo en el mismo punto del oriente al lado del sol que ya había nacido, ¿verdad? Y tal como había caído en el fuego, uno detrás del otro, salieron, ¿verdad? De primero el sol que hizo el buboso o el purulento y después el sol que hizo el dios del caracol. Cuando los dioses miraron que era igual el resplandor con que ambos relucían, otra vez hicieron consejo entre sí y dijeron, ¿cómo ha de ser? ¿Cómo ha de hacerse esto? ¿Acaso los dos unidos irán siguiendo su camino? ¿Acaso han de relucir con igual luz ambos? Y todos los dioses dieron la sentencia, hágase esto. Entonces uno de ellos, Quetzalcóatl, salió corriendo e hirió la cara del señor del sol del caracol, ¿verdad? Dándole con un conejo. Y así es como al herirle la cara, el conejo se mira en la cara de la luna, ¿no? Y apaga prácticamente al otro sol para el nacimiento de la luna, ¿sí? Entonces vemos aquí toda esta historia, ¿verdad?, que involucra a los dioses, pero también los animales tienen ese papel importante, específico para ciertos elementos, ¿verdad?, que en este caso es un mito del primer amanecer prácticamente, ¿verdad?, pero también nos explica, aparte de cómo nació el sol y la luna, cómo nacieron ciertos animales y cuál fue su papel dentro del mito. Y bueno, tenemos acá en el panel de los 96 glifos de Palenque, aquí hay un glifo para entronizarse, que es el glifo Chum, pero después hay un glifo solar, un glifo lunar, y se logra ver la efigie de un conejo dentro de este glifo lunar, ¿verdad? O sea que sí es un mito que lo encontramos no solo en el centro de México, sino es algo completamente disperso en Mesoamérica, y obviamente deben haber muchas narrativas que no conocemos, ¿verdad? Que nos narran en realidad el origen de este tipo de elementos que encontramos muchas veces en la escritura o en otras escenas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vemos también que el jaguar aparece algunas veces como ofrendas, ¿verdad? O como ofrendas que dan, aquí en este caso, una señora a un gobernante, o muchas veces en escenas donde aparecen otros animales, como aquí tal vez un ciempiés o una serpiente, ¿verdad?, que está saliendo en realidad de un plato de sacrificio. Pero también esos mismos platos de sacrificio están cubiertos de piel de jaguar, ¿sí? Miren, aquí están sus herramientas para mortificación, ¿verdad? Era una forma de llegar a los dioses. Aquí hay una espina de raya, tal vez un excéntrico de obsidiana, y acá papeles probablemente con sangre, ¿verdad? Porque esos papeles eran los que quemaban en estos platos cubiertos de piel de jaguar
para luego el humo alimentar a los dioses y crear a estas famosas visiones serpientes, le llamaba Linda Chile en su momento, ¿no? Ahora sabemos que no todas son serpientes, obviamente, ¿sí? Aquí pueden ver también esos elementos de piel de jaguar de estos platos. Tenemos varios encontrados en contexto arqueológico. Hay uno en la colección del Museo Popol Vuh. Regularmente hay otro igual, ¿verdad?, con manchas de piel de jaguar, que en realidad no están cubiertos de piel de jaguar estos, sino que hacen el diseño de jaguar pintado. Y acá también pueden ver otro elemento que es una soga, ¿verdad?, con espinas, que también aparte de la espina de raya y los excéntricos de obsidiana, también servía para sangrarse, ¿sí? ¿Sí? También lo encontramos muchas veces en tocados. Miren aquí el jaguar, es la estela 4 de Tikal, una de las más tempranas, ¿sí?, en donde vemos a Yashnun Ayin vestido con un tocado de jaguar. También en el famoso dintel del templo 1, ¿verdad? En el dintel 1, en donde encontramos el gran jaguar acá, ¿sí?, siendo parte de la escena. Sabemos que, bueno, este gran jaguar en realidad era parte de un palanquín de la dinastía de Canul o de Calakmul en este momento, y fue llevado como trofeo de guerra a Tikal, ¿sí? Pero este jaguar era uno de los dioses patrones prácticamente de Calakmul. Aquí se narra la victoria guerrera de Tikal sobre Calakmul, y como trofeo de guerra se traen este gran jaguar, y es el que le da el nombre al templo 1, ¿sí? También lo vemos en nombres de reyes muchas veces, y no solo jaguares, sino que otros animales. Por ejemplo, aquí el famoso jaguar foliado, o aquí Chactoquichac de Tikal, o Ish Unem Bahlam, también de Tikal, o Yugnom Yichak de Calakmul, o Yashun Bahlam de Yaxchilán, tanto como jaguares como Yashun Bahlam es pájaro jaguar, ¿verdad?, literalmente, o Koh Inich Yonal Ak. Koh es puma, ¿sí? Vemos que sí, a veces hay cierta diferencia entre los mismos felinos, ¿sí? Pueden ver que gráficamente la cabeza del jaguar tiene la boca normal, pero el Koh o el puma lo que tiene es un signo de Winnik en la boca, como signo de alguien que come gente. Winnik es persona también, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿sí? También, bueno, esta es una concha que está aquí en el Museo Popol Vuh. Presentamos esta investigación hace tal vez 2 años con mis colegas Dmitry Believ y Alex Safronov en el Simposio de Arqueología, y vemos a un personaje ataviado, ¿verdad? Seguramente un rey que tiene su faldeín con piel de jaguar, o tal vez está sentado ahí y en sus manos sostiene tal vez algún incensario o la cabeza de alguna deidad, pero aquí atrás aparece su nombre, y pueden ver que se logra ver aquí también la efigie de un pájaro. Y aquí está el ojo, el pico, tiene la cabeza así con pelos parados, ¿verdad? Y una pluma sobre el pico. Este es el lograma Usig, que significa sopilote. Sabemos que es un rey de Uashactum. Entonces sí encontramos también a estos animales míticos prácticamente en los nombres de los grandes reyes, ¿verdad? Esta es la estela 31 de Tikal, que, bueno, representa al gobernante conocido como Siyaj Chank Awil el segundo. Encontramos elementos de animales prácticamente en todos lados, en su tocado, o por ejemplo aquí está su papá, ¿verdad?, que era Yashnun Ayin, y tiene un tocado con forma de cocodrilo, ¿verdad? Él está viendo hacia abajo porque está descendiendo. Aquí vemos una serpiente también que sale de todo el atavío de Yashnun Ayin, pero de la boca de la serpiente sale otro personaje que es un personaje que conocemos como Sak Hishmut, que es una mezcla de jaguar o de puma con pájaro, ¿verdad? Y es uno de los fundadores de la dinastía de Tikal. Vemos que el mismo nombre de Siyaj Chank Awil nace, ¿verdad?, de un tocado con forma de animal, ¿verdad?, tal vez con elementos de Yashev Shok, que es este primer tiburón, o es el nombre en realidad de uno de los fundadores de la dinastía de Tikal, ¿sí? O tal vez funciona a veces como patronímico.
no solo como personaje histórico. Vemos que, bueno, aquí del cinturón tiene de un lado el nombre tal vez de la mamá. Ven que aquí está el glifo que vimos de Ishunem Bahlam, y también tiene la cabeza de un jaguar, ¿verdad? Y del otro lado tenemos también a un dios jaguar del inframundo, tiene oreja de jaguar, tiene este signo que les dije que pasaba debajo del ojo, ¿verdad? Y bueno, tiene un tocado toponímico que tal vez nos dice que este personaje es de Isimte. Pero pueden ver que en realidad toda la indumentaria siempre está cargada de elementos iconográficos que regularmente también llevan animales, ¿sí? Vemos otros ejemplos como las famosas máscaras de rayos X que identificó Michael Coe por primera vez y que básicamente dejan ver al personaje principal, regularmente un rey, pero está personificando tal vez a otro animal, ¿sí? Pero con la particularidad de que se pueden ver ambos, ¿verdad? Por eso le llamó Michael Coe la máscara de rayos X, porque se podía ver como a través de ella, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos muchas escenas de personificación de animales en varios rituales de los reyes, y esta es una de las más representativas. Vemos también personajes fantásticos, muchas veces relacionados con los que conocemos como guayís, que son básicamente entidades anímicas, probablemente. Este es un rollout del doctor Helmut, justamente. Vemos elementos de jaguares descarnados, ¿verdad? Administrándose enemas, o un jaguar contorsionado que se está zambullendo. Y muchas veces no nos hablan directamente del animal, sino que también de qué está haciendo en la escena. Por ejemplo, este personaje se llama Labte Hish. Labte es como cetro y Hish es jaguar, ¿verdad? Es como el cetro del jaguar, ¿sí? Él es como un hechicero, ¿verdad? Que tiene como cetro este jaguar, ¿sí? Aparte, pueden ver que también de su cabeza, de su tocado, sale un jaguar, tal vez con algún lirio acuático, ¿sí? Y bueno, también hay otros animales representados dentro de los otros personajes. Este es otro también de aquí del Museo Popol Vuh. Vemos otro jaguar que tal vez tiene un lirio acuático, pero es un jaguar que tiene muchas veces estas manchas, o a veces tiene tal vez como que está gritando, ¿verdad? Lo llamamos como el jaguar iracundo, porque muchos de estos personajes guayís también representan enfermedades, y la ira es considerada una enfermedad, ¿no? Como violencia ya descontrolada, ¿verdad? De la ira. Era parte de las potestades que tal vez tenían los gobernantes o los reyes mayas para poder luchar contra sus enemigos. Vemos también personajes completamente mezclados, en este caso un mono que está sosteniendo una semilla de cacao, que era su comida. Los monos muchas veces eran representados así porque ellos ayudaban a llevar la semilla a otros lados, ¿sí? La comían, iban tirando las semillas y se dispersaba así el cacao, ¿verdad? Pero es un mono que tiene cuerno de venado y oreja de venado también. Está mezclado, y en este caso también tiene una gran cola, tal vez de algún escorpión, ¿verdad? O del alacrán, ¿sí? Acá otro vaso también que está aquí en el Museo Popol Vuh, en donde vemos estos personajes animales que son los guayís mezclados ya en una corte real, donde está el gobernante sentado sobre su trono, ¿verdad? Pero es un gobernante que tiene, miren, una mano se le transforma en la cabeza de un jaguar, también el pie se le transforma en cabeza de jaguar. En realidad las cuatro extremidades, aquí miren acá, abajo, ¿sí? Aquí abajo, también tiene la cabeza del jaguar. Y aquí ya hay una escena en donde tal vez es el mismo rey ya transformado en jaguar y está sometiendo a un cautivo, ¿verdad? Lo tiene agarrado de la melena y le está poniendo la pierna para someterlo, ¿verdad? Tal vez es una metáfora de cómo funcionaban este tipo de entidades anímicas que son los guayís, ¿verdad? ¿Sí? Las mismas tapaderas de urna que les enseñé, ¿sí? Pero esta era la que quería mostrar. También es uno de los ejemplos más bonitos en donde el jaguar se relaciona directamente con el agua, no solo como a veces aquí, ¿verdad? Que tenemos este jaguar que a veces tiene un lirio acuático en la cabeza,
También acá es un jaguar del inframundo, un dios jaguar del inframundo que está parado básicamente sobre el agua. Y aquí ejemplos de las famosas bandas acuáticas que encontramos en el arte maya. Y esta tapadera está muy bien tallada y representa perfectamente esa idea, ¿verdad? Bueno, también encontramos muchos venados, tal vez es otro de los animales más representados en el arte maya y que tiene mucho que ver también con narrativas extensas, algunas probablemente no las entendamos en su totalidad. Este es un vaso aquí del Museo Popol Vuh en donde vemos un venado y hay un personaje acariciándolo, ¿verdad? Porque el venado siempre estuvo relacionado no solo con la cacería, pero también con mitos de fecundidad, por ejemplo, ¿sí? O de la toma de esposas. Hay toda una relación entre la cacería y casarse uno o tomar una esposa, ¿verdad? Acá vemos una escena donde varios personajes llevan un venado a cuestas. Siempre ha sido tanto el pavo como el venado, tal vez los animales perfectos para el sacrificio, ¿verdad? ¿Sí? Acá en el Códice de Madrid vemos varias escenas de cómo cazar venados, venados que caen en trampas, ¿verdad? Que estaban amarradas en árboles, ¿sí? Y también muchas veces están relacionados con narrativas más grandes, como les digo. Esta es una escena que nos narra el nacimiento de los dioses, ¿sí? Debe ser, bueno, es una cerámica estilo códice, vemos que hay cortinas, es un palacio, pero un palacio que está en el bosque, en la selva, ¿verdad? Vemos a dos personajes que están en estado alterado de conciencia, que son los que están siendo testigos del nacimiento de estos dioses, ¿sí? Ven que los dioses están envueltos, como los niños actualmente, ¿sí? Han visto que todavía en los pueblos las señoras pues envuelven al niño y se lo llevan envuelto prácticamente a tuto, ¿verdad? Pues básicamente esto es lo mismo, ¿sí? Y pensamos que una de estas grandes narrativas, porque aquí se mezclan varias historias, es estas escenas que encontramos en donde un señor anciano toma a una doncella y este señor anciano muchas veces tiene rasgos de venado y también sale de serpientes mitológicas o de animales un poco también mezclados, ¿verdad? Vamos acá a la misma escena, ¿verdad? Aquí ven al dios anciano que sale de las fauces de una gran serpiente y esta serpiente se está transformando en una de las piernas de otro dios, que es el dios Awil, el dios de la abundancia y de los linajes. Y aquí está siempre la mujer desnuda, ¿verdad? Atenta, que prácticamente es el personaje anciano, es el que la debe preñar. Probablemente, ¿verdad? De esta narrativa en donde este señor anciano con rasgos de venado, que sale de las serpientes mitológicas, que a veces también son serpientes mezcladas con venado, ¿verdad? Probablemente de esa unión es que nacen estos dioses, ¿verdad? En un tiempo primigenio, ¿sí? La misma escena, tenemos bastantes ejemplos de esta misma escena y aquí miren, aquí ya podemos relacionarla perfectamente porque en las otras escenas aparecía solo el dios anciano con la mujer, pero en esta misma escena tenemos al dios anciano saliendo de la serpiente, ¿sí? Con oreja de jaguar, de venado, perdón, que está tocándole uno de los senos a la mujer y en la otra escena vemos directamente el nacimiento de los dioses anudados, ¿verdad? Como infantes, ¿sí? En esta otra escena igual, ¿verdad? Ya al encontrar que se van mezclando dos de los capítulos es que podemos ir amarrando, bueno, estas deben ser las mismas escenas o la narrativa más larga de una de estas escenas. Vemos igual a los dioses naciendo y al dios anciano saliendo de las fauces de la serpiente, agarrando a la mujer y la serpiente se convierte también en el dios Awil, ¿verdad? ¿Sí? Acá lo vemos también en ejemplos un poco más aislados, siempre en estos personajes guaís. Ven que aquí está el señor con oreja de venado, muchas veces tiene un caracol en la boca, que es su trompeta. Él sale de las fauces de la serpiente, que tiene esta gran oreja de venado y este cuerno de venado, ¿verdad? De ahí sale, este es el ejemplo que tenemos más claro donde aparece su nombre, que es Chihil Chan. Chihil es venado y Chan es serpiente.
es lo que conocemos ahora como el chichán o la mazacuata en náhuatl. Tenemos mazatl, venado, y náhuatl, y coatl, perdón, serpiente, ¿verdad? Para mazacuata. Este es el chichán, debe ser una representación de esta, aunque aquí obviamente lo están mezclando con este ser divino que tiene mezclas de venado con serpiente, ¿verdad? ¿Sí? Este es el ejemplo que tenemos aquí en el Museo Popol Vuh, está más erosionado, tal vez en el dibujo se mira mejor. Sí, vemos aquí al dios anciano con oreja de venado, su caracol. Ellos tienen sus platos también, estos personajes guaís, lo que comen son cuerpos cercenados, ¿verdad? Él está comiendo aquí ojos y en el ejemplo anterior, aquí se mira mejor en este, miren. Pueden ver que tiene un plato, este sapo, ¿verdad? Tiene un plato con un ojo y una mano, ¿verdad? Donde se mira todavía el hueso, es una mano cortada. Ese es el alimento de estos personajes, ¿sí? Y bueno, sabemos también que en estas escenas donde se mezclan todos estos personajes y animales, encontramos este verbo que es nacer. Es el verbo sig, que está aquí justamente en el texto jeroglífico, y que probablemente representa a una rana o a una iguana, ¿sí? Pensamos que una iguana porque tenemos el ideograma juj, que es iguana, pero también tenemos la sílaba ju, que es una iguana también viendo hacia arriba. Los tres ejemplos están viendo hacia arriba, pero el ideograma sig lo que tiene es que, bueno, aquí se mira mejor, aquí está la sílaba ju, que también es el ideograma juj para iguana, pero la sílaba sig o el ideograma sig, en realidad lo que tiene son estos puntos de acá, ¿verdad? Entonces, ¿es una iguana o una rana? Eso teníamos la discusión la vez pasada que vino Elena a dar una capacitación y alguna vez también aquí en clase, ¿verdad? Porque cuando se descifra el glifo si o sig, que lo descifra, bueno, la lectura fue después, pero quien identificó en realidad que era el verbo para nacimiento fue Tatiana Proskuriakov en los 60s. Ella lo apodó el glifo de la rana virada o la rana viendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, ¿es una rana o no? Después, ya con los años, surge la idea, bueno, debe ser una iguana porque tenemos el ideograma juj y es prácticamente lo mismo, ¿no? Y también la sílaba ju es una iguana porque deriva del sonido juj, que es iguana, ¿sí? Pero, como les digo, los mayas siempre pueden mezclar animales y esos puntos no representan para nada una iguana, ¿verdad? Esos puntos representan los huevos de una rana, ¿sí? Todos esos puntitos que ustedes ven arriba deben ser los huevos de una rana, ¿sí? Porque incluso cuando las ranas ponen cualquier cantidad de huevos se les quedan en todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez eso está haciendo sentido más ahí y más por ser un signo que se lee o que representa nacimiento, ¿no? Tiene que estar relacionado con fertilidad de alguna forma. Y vemos ejemplos también de sapos en realidad, porque aquí tenemos el nombre del sapo. La palabra para sapo es ajmal, ¿sí? Y el texto jeroglífico dice que este es el ajmal, el sapo, amal. Pero ven también que tiene estos puntitos, deben ser también los huevos, ¿verdad? Pero no siempre aparecen relacionados con los sapos, como lo vemos en este otro ejemplo. Vemos a otro animal, ¿verdad? Que también parece un sapo, tiene también los huevecillos prácticamente en todo el cuerpo, pero tiene garras como de insecto también. Y aparte el texto, aquí aparece su nombre, dice Sactel Juj. Este sí es una iguana cresta blanca, ¿sí? Y obviamente tiene los rasgos iconográficos de otro animal, y también mezclado, ¿sí? Entonces, solo les quería mostrar como el ejemplo, porque a veces nos casamos con la idea de que es un animal, pero a veces no solo es un animal, o son tres animales, y a veces no sabemos ni qué animal es, ¿verdad? Sí, entonces a veces cuesta como decir, bueno, este es esta especie, este es este animal, pero vamos a encontrar un ejemplo que va a botar prácticamente lo que estábamos pensando, ¿verdad? ¿Sí? Esto solo se los quería mostrar porque ya es tal vez una escena después de toda esta narrativa de donde el señor anciano
preña a la doncella y nacen los dioses. Aquí ya aparece uno de esos dioses entronizado, ¿verdad? Ya en un palacio en donde hay siempre animales que representan estos guaís, relacionados cada uno con un personaje. Probablemente acá también los gemelos, ¿verdad? Hay uno con puntos y otro con parche de piel de jaguar en la mandíbula, tal vez Hunahau y Yashbalam o Hunakush Balanque para el periodo clásico. Y incluso tenemos esta escena también relacionada con otro mito, que es el nacimiento o el sacrificio del dios bebé jaguar. Es un dios bebé jaguar que es sacrificado, en donde uno de estos dioses de la muerte lo está lanzando, ¿sí? Aquí aparece el verbo yal, que es tirar o lanzar, y el dios Chaak, muy humanizado, acá está con un hacha queriendo sacrificarlo y lo están lanzando tal vez a un cerro, ¿verdad? Un cerro mitológico, ¿sí? ¿Sí? Aquí parte de la misma escena tal vez, con el nacimiento del dios, ¿cómo se llama? Del dios del maíz, ¿verdad? Siempre relacionado con los héroes gemelos, ¿verdad? Los héroes gemelos también protagonizan cualquier cantidad de narrativas. Una de las más conocidas es la derrota justamente de esta deidad pájaro principal, Bukuk-Kakish, por uno de los gemelos, ¿sí? Aunque aquí, por ejemplo, hay otro tipo de animales ponzoñosos y a veces es un poco limitado, ¿verdad? Nuestro conocimiento de una escena, porque sin lugar a dudas, todos los elementos tenían algo que estar haciendo ahí, ¿verdad? Pero muchas veces no podemos prácticamente decir que está haciendo algún elemento porque desconocemos la narrativa en su totalidad. Yo siempre les pongo en clase el ejemplo de que si nosotros vemos un cuadro del arca de Noé, ¿verdad? Solo con ver una barca con parejas de animales, nosotros sabemos exactamente toda la historia, porque estamos letrados en un mito judío-cristiano. Pero miramos esta escena y no sabemos nada, ¿verdad? Mas, sin embargo, alguien en el periodo clásico, en el 700 después de Cristo, seguramente miraba esto y sabía toda la narrativa. O sea, no es necesario poner todo cuando la gente ya está versada en las historias, ¿sí? Sí, aquí vemos prácticamente la misma escena de las cerbatanas, los cerbataneros, pero les quería mostrar los cerbataneros aquí porque estos mismos Hunahau y Yashbalam también aparecen en la escena del dios anciano, ¿verdad? Que parece ser que al final de toda la historia del dios anciano, después de que preñó a la doncella, ¿verdad? Él al morir probablemente se convierte en un venado, ¿sí? Es el señor de los venados también, él está ya muriendo, está en su cama, tiene animales también atrapados, aquí por ejemplo un pájaro dentro de una vasija volteada, ¿sí? Y los que los están atendiendo, en este caso, es Hunahau y Yashbalam, ya que aparecen como un solo personaje, ¿sí? Con cuerno y oreja de venado. El texto dice claramente que son estos gemelos y entonces estamos hablando también de por qué a veces es uno y a veces son dos. Incluso aquí aparecen tres cerbataneros, ¿sí? En el Popol Vuh son dos, aquí puede aparecer uno con dos nombres o incluso tres, ¿verdad? Entonces, sí estamos hablando a veces de cosas un poco que tenemos que estudiar bien los conceptos de mitología, ¿no? Para poder entender estas mezclas muchas veces de personajes, ¿no? Sí, bueno, acá les puse solo estos ejemplos de la muerte del Señor de los animales, que, bueno, aquí les puse que el venado es asociado con diversas actividades, la cacería, por ejemplo, las ofrendas, pero también se le vincula asiduamente como intermediario entre los hombres y los dioses, y muy particularmente relacionado con la fertilidad. Este autor, Brackhaus, menciona que la relación entre la caza del venado y la dicotomía es una dicotomía entre guerra y alianza, y también como el papel de la mujer en estos contextos. Para él la caza corre paralela a la conquista de la mujer.
haciéndolas parte del grupo y quitándoles toda relación social con la identidad social que tenían anteriormente, ¿sí? Aquí vemos también la misma escena en donde el dios anciano se transforma en ese venado y va a tomar a la doncella, ¿sí? Y tenemos, en los textos jeroglíficos asociados muchas veces aparece que es Yatán, que es la esposa de o su esposa, pero también antes aparece Cuch, que regularmente es traducido como carga, pero si hacemos una búsqueda en realidad de la palabra Cuch o de las entradas lexicográficas a glosas afines, encontramos que en cholano Cuch es para aparearse, ¿no? O copular, cargar en la espalda también, pero preñar, ¿sí? Entonces, creo que en estas escenas, ¿verdad? En realidad ese verbo kuch no está funcionando como carga, sino como en realidad una expresión directa de un acto sexual, ¿verdad? De una transgresión entre este venado y la mujer, ¿verdad? Producto de pues toda esta escena mitológica, y tenemos escenas en donde eso de montar o cargar a los venados, en realidad lo que están haciendo es teniendo relaciones. Y tenemos ejemplos también en narrativas mitológicas. Aquí es un relato de los Ortíes, donde se narra también el nacimiento del sol y de la luna. El sol en realidad aquí se enamora de una doncella y obviamente el papá no está de acuerdo que salga con el sol, pero al final el sol convence a la doncella para que se vaya con él. El papá de la doncella habla con Chak y le dice que los quiere detener, y Chak manda un rayo y mata prácticamente a la doncella, que después se transforma en la luna, por supuesto. Pero cuando ella está tirada en el piso, postrada, pasa un venado y le machuca entre las piernas. Y así es como le hace la vagina a la mujer, ¿verdad? Porque tiene esa forma, por eso tiene esa forma la vagina. Ese tipo de narrativas en donde encontramos a veces esas ideas, ¿verdad? De ciertas cosas que obviamente eran importantes dentro de la narrativa, por ejemplo, que estábamos viendo, ¿verdad? En donde, ¿por qué la mujer es tan relacionada con la fertilidad? Y todo esto debe tener también esas raíces en mitos mucho, mucho más complejos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y al fin, en esta historia, el sol cohabita con ella y así ella se convierte en la luna y él en el sol. Y también dice que ese fue el primer coito del mundo. ¿Sí? A veces también encontramos este tipo de narrativas mezcladas con toponimias, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos a este señor de los venados saliendo de las fauces de la serpiente con rasgos de venado, pero ellos están en un lugar que conocemos como tal vez Cha o Ka, Chij, o el lugar, es un lugar mitológico del pulque, ¿verdad? ¿Sí? O del dios del pulque, que funciona como topónimo, pero tenemos a veces ejemplos como este, que también está aquí en el Museo Popol Vuh, está en exhibición, en donde vemos básicamente los elementos de un huitz o de un cerro en iconografía, pero no es un cerro común, sino que es un cerro que también tiene cuerno de venado. Aquí está su ojo. Entonces debe ser, y aquí está su oreja, ¿no? Su oreja de venado debe ser esa mezcla que a veces también, incluso en el paisaje, encontramos esos elementos animales, ¿verdad? Como el cerro de los venados prácticamente acá, o acá este es un vaso del área de Naranjo que también es parte de la colección del Museo Popol Vuh, en donde vemos un personaje rarísimo que ven que tiene una pata de jaguar, pero tiene una cabeza de calavera y tiene plumas que tienen a veces rasgos de colibrí, ¿verdad? Es una mezcla entre colibrí, jaguar y alguna deidad de la muerte probablemente. Estos mismos personajes guaís que muchas veces están flotando. Miren acá, este es el ejemplo que tenemos también de la serpiente con cuerno de oreja de venado, y a la par tenemos al Sakbach nach Chapacht, ¿sí? O el Chapacht de los huesos blancos, ¿no? Ese es el personaje que está acá, y a raíz de varios estudios de Carl Taube, sabemos que en realidad no todas eran serpientes. En algún momento solo se pensaba, bueno, son 2 serpientes, pero ahora sabemos que estos Chapacht son 100 pies y que muchas de las que pensábamos que eran serpientes en realidad son 100 pies, y la característica principal es que están descarnados, ¿no?
¿sí? Es una serpiente sin carne. Sí, acá, bueno, este mismo Cuenco Castillo, solo les quería mostrar que también hay otro tipo de animales como búhos o incluso, bueno, este personaje que está aquí en medio, es un personaje que se está arrancando prácticamente las greñas. Es una calavera, ¿verdad? Está descarnado. También tiene un nombre un poco raro que hace mención como el de muchos ojos, ¿verdad? Y hay propuestas que incluso hablan de que, bueno, que las arañas, por ejemplo, tienen muchos ojos, ¿verdad? Entonces hay palabras similares que definen a las arañas como estos seres, ¿verdad? ¿Sí? Con los insectos hay un poco más de problema porque hay menos representaciones y son también un poco crípticas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, también, como les dije, las serpientes regularmente son los conductos. Muchas veces son esos conductos donde salen los ancestros o las deidades, ¿verdad? Pero también, como vimos, es la pata, una de las piernas del dios Cawil, que es el personaje que es el cetro por excelencia de poder de los grandes reyes. También la encontramos representada en este que es el altar uno de naranjo, como la serpiente de la nariz cuadrada. Es un ser mitológico que aparece también en Palenque, que es el encargado de fundar las dinastías, una deidad importantísima y muy, muy antigua, ¿verdad? Que al menos en la narrativa de Naranjo aparece como uno de los dioses patrones y también fundador de la dinastía. Encontramos también estos cocodrilos, que a veces mezclados también, miren, este es del Códice de Dresde. Sí, aparece el cocodrilo prácticamente como una banda celeste. Él está representando el cielo. Aquí hay signos de estrella, de cielo, de sol, de oscuridad o de día y noche. Y él tiene también números en la espalda, tiene escritura, tiene pintura en la espalda y tiene pezuña de venado. Es una mezcla entre estos dos. Y él está vomitando un torrente de sangre en una de estas escenas clásicas que relacionamos con un diluvio, ¿verdad? La destrucción del mundo por un diluvio. También vemos signos de eclipse que están pendiendo del vientre de este saurio cósmico mezclado con venado, de donde también cae agua, ¿verdad? Y obviamente la diosa O Chakchel está protagonizando, es una diosa que también tiene un tocado de serpiente, pero ven que sus rasgos, aparte de ser anciana, también tiene rasgos de jaguar. Ella no tiene manos ni pies, sino que tiene garras siempre. Y aquí abajo el dios Ele, el mismo que vimos en el vaso de los 7 dioses, con su tocado del pájaro Muán, ¿sí? Bueno, y este tipo de narrativas las encontramos también en ejemplos anteriores de este vómito, ¿verdad? O esta destrucción del mundo por una inundación que tiene que ver con un cocodrilo muchas veces. La encontramos en Palenque. En el templo 19 encontramos un texto mitológico en donde es decapitado un saurio que tiene las características justamente de este cocodrilo. Es un cocodrilo con estelar, ¿verdad? Que tiene el ojo en forma de estrella y que también tiene escritura en la espalda como este. Solo que en el mito de Palenque, que es mucho más temprano, es producto de que lo decapitan y la sangre es la que destruye prácticamente al mundo, pero es un líquido, ¿verdad? Hay que entender que ese fluido en realidad es el que destruye el mundo, puede ser agua o puede ser sangre, ¿no? Como vamos a ver, pues en estas narrativas hay que encontrar siempre ese núcleo duro y ese núcleo suave, que es lo que cambia y que es lo que no cambia a través del tiempo en las narrativas. Aquí vemos este mismo personaje, este cocodrilo que tiene escritura en su espalda, ¿sí? Y que, bueno, acá aparece un dios Itzamna surgiendo justamente del cocodrilo, porque también los cocodrilos algunas veces, como las serpientes, también son conductos de donde salen ancestros, y por eso también este dios anciano salía de las fauces de la serpiente. Este es un calendario en Dresde donde los dioses hacen augurios por el sonido de su voz. Su voz es tan atronadora que hace que sucedan ciertos augurios, ¿sí? Acá en este famoso plato, ¿sí? Vemos al dios B, Chak, en el agua, pero lo que es interesante es ver que aquí arriba aparece ese mismo saurio. Sí, aquí está
Bueno, aquí está su boca, ¿verdad? Las fauces abiertas y tiene su ojo en forma de... Tiene el ojo, miren acá, no sé si pueden ver, ¿sí? Aquí, su ojo en forma de estrella también. Y hay estrellas que están también colgando de todo su vientre, ¿sí? Estos signos de acá y de acá son estrellas, ¿no? Es seguramente el mismo cocodrilo que aparece en Dresde, que está representado en el cielo y que aparece en otros lados, ¿sí? Sí, acá también tenemos la tortuga, de estos animales que están relacionados también con narrativas primigenias de donde surgen muchas veces las dinastías. Aparece mencionada esta tortuga, los homórfos de Quiriguá, por ejemplo. Algunos de ellos representan esta tortuga que es Itzamcanak, bueno, así aparece a veces en los textos, y es de donde prácticamente surge todo el mundo. La tortuga está flotando en el agua, ¿verdad? Hay elementos de conchas y de lirios acuáticos y de ahí está surgiendo justamente esta deidad fundadora o primigenia, y de su caparazón que representa la tierra está naciendo el dios del maíz, ayudado por los dos gemelos Hunahpu e Ixbalanque, ¿sí? Tenemos ejemplos de esa misma caparazón en épocas muy tempranas. Aquí está la cabeza de la tortuga, ¿sí? También es de donde nacen otros dioses, como por ejemplo aquí Chac, el dios del maíz está en medio también. Y bueno, también escenas del dios del maíz cuando está muriendo, en donde siempre existen muchos animales. Él muchas veces renace en un paraíso de abundancia que conocemos como Hohanabwitz, y que muchas veces tiene no solo árboles frutales, sino que también animales representados. Y como ven aquí también, el dios del maíz está caminando en una gran serpiente emplumada que representa el camino. Pueden ver las huellas de los pies, el camino en donde el dios del maíz va a ingresar a una cueva que es el inframundo, para morir y renacer en el Hohanabwitz. Muchas veces esa misma narrativa aparece, pero con el dios del maíz siendo transportado en canoa, ¿sí? Es de las más comunes. Aquí encontramos, bueno, la anterior también era el Museo Popol Vuh, y aquí vemos otra escena en el Museo Popol Vuh, en donde el dios del maíz es adornado o atendido por varias mujeres, para luego ser transportado en canoa hacia el inframundo, y después renace en forma de bebé, ¿sí? A una escala más pequeña, como el alimento o el sustento de la sociedad, y está saliendo de las fauces de una serpiente acuática. También hay un pescado que prácticamente se lo está comiendo, porque él es comida, él es el maíz, ¿sí? Pero encontramos también el mismo mito, ¿verdad? O la misma escena de la muerte y resurrección del dios del maíz en los famosos huesos del entierro 116, en donde aparte de que, bueno, están aquí, en este caso son los dioses remeros, en las canoitas son los gemelos, también se está variando, ¿verdad? Ese tipo, quiénes son los dioses que lo ayudan muchas veces, pero acá encontramos que también los animales están relacionados con este acompañamiento en la muerte a través del inframundo con las deidades. Y aquí vemos 4 animales, tal vez una iguana, un mono, un loro y una cosa que saber qué es, un perro tal vez, ¿sí? Aunque tiene mancha, pero está muy peludo, ¿no? Sí, no sé qué animal será, pero son sus animales compañeros prácticamente, que lo están acompañando a renacer al inframundo. Hay escenas mucho más sencillas, más reducidas, mucho más estilizadas, pero sabemos, básicamente es una canoa con el dios del maíz encima, o a veces es una canoa con un mono, ¿verdad? Que tal vez pueden remitir al mismo mito. Y bueno, cayendo nuevamente a los gemelos, justamente a esta narrativa de la derrota de Ukuk-Kakish, en donde encontramos representaciones de esta ave monstruosa, ¿sí? Esta es la famosa, ¿cómo se llama? Representación que encontramos en Copán. Ven que es un pájaro monstruoso, que las alas tienen fauces y de donde salen más aves, ¿verdad? Y prácticamente tiene una dentadura en el vientre, ¿sí? Y dentro del vientre lo que tiene es justamente uno de los brazos de los gemelos, ya que en esa narrativa uno de los gemelos pierde el brazo para derrotar a Ukuk-Kakish. Por eso ven que tiene el brazo y tiene un punto negro, o un punto que es básicamente
el elemento diagnóstico de uno de los gemelos, ¿sí? Aquí en esta escena también pueden ver que solo tiene un brazo, ¿sí? El otro es el que le quitó la deidad pájaro principal. Sí, y bueno, tenemos ejemplos justamente de esta deidad pájaro principal desde San Bartolo, uno de los ejemplos más tempranos. Bueno, hay en otras partes tal vez de Mesoamérica un poco más tempranos, pero estos son de los que están aquí en Guatemala y que están siendo parados, ¿verdad? O se posan estos animales, estos pájaros principales básicamente en los árboles primigenios de la creación, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos otro de los ejemplos más tempranos aquí en el Museo de Popol Vuh. Ven aquí el pico y el ojo, ¿verdad? Del pájaro, y tiene una diadema o una banda amarrada de realeza con este trifolio al frente. Tal vez uno de los primeros ejemplos de esas diademas de Ahau o de poder. Y ven que también es un dios alado, ¿verdad? Sí, aquí probablemente dos personajes que estén representando tal vez a estos protagonistas que encontramos en las otras narrativas en donde el pájaro principal es derrotado. Vemos que también en la escritura muchas veces aparecen animales, en las estelas, ¿verdad? En los periodos de tiempo, regularmente los bactunes, catunes, huinales, quines, son los primeros tres, los más grandes, el bactún, el catún y el tún son pájaros, y los pájaros también están relacionados primero con las estaciones, ¿no? Y esas migraciones que hay, y eso también tiene la idea del tiempo, ¿verdad? De que el tiempo va y viene, y por eso es que aparecen muchas veces así. Aparecen también en otros ejemplos como en este, en donde son prácticamente los mensajeros de los dioses. Aquí hay un colibrí antropomorfo que está hablando con Itzamna, ¿sí? Él pues le dice algunas palabras, ¿sí?, sobre la gota de licor que tiene, ¿verdad? Y son conversaciones a veces crípticas, ¿verdad? De estas conversaciones entre personajes como pájaros u otros animales. Con los dioses tenemos ejemplos también en códices en donde el canto de los pájaros es el augurio de los dioses, ¿sí? Acá, por ejemplo, el pájaro muán, un quetzal y un guacamayo, al cantar, hacen que los dioses den un augurio, ya sea bueno o malo. Mezclas también de este famoso jaguar iguana, ¿sí? Ven que tiene oreja de jaguar, cara de jaguar, pero tiene toda la cresta de una iguana, garras de iguana. Él aparece muchas veces comiéndose a un cautivo o a alguien que es ofrendado. Este es uno de los ejemplos más famosos, en donde aparece el personaje muerto, ¿verdad? Con el ojo cerrado, pueden ver, y aparece este jaguar iguana comiéndolo, ¿verdad? Bueno, y así tenemos un sinfín de animales. En realidad aquí vemos una tusa que está relacionada también con las diosas de la luna, o en este famoso vaso de Princeton vemos un conejo que es como el espía en la corte del dios L, y que desemboca en que el conejo le roba toda su ropa al dios L para humillarlo. Y aquí miran cómo aparece el dios solar prácticamente hablando o humillando al dios L que está desnudo, y aquí el conejo con todas sus cosas, ¿verdad? Su sombrero con pájaro muán y todo su ropaje lo tiene aquí, y sus joyas, y aparece el dios L completamente desnudo. Y aquí igual el dios del maíz a veces se sustituye por el dios solar. Aquí aparece el dios del maíz sometiendo al dios L, y muchas veces en lugar del conejo aparece un enano, ¿sí?, que es el que le roba las cosas al dios L. Entonces, ese tipo de situaciones son las que en realidad tenemos que ir entendiendo, y como les digo, es complejo poder entender todas estas narrativas y ver en realidad qué papel tenía cada cosa, porque como pueden ver, a veces se sustituyen entre animales, entre seres sobrenaturales, entre reyes o entre cualquier cosa. Entonces, básicamente podemos decir que el núcleo duro y el núcleo suave, ¿no? Alfredo López Austin, perdón, aquí no les puse el autor, acuñó el término de tradición religiosa mesoamericana, ¿sí? Y entonces, en realidad lo define como un esfuerzo por explicar la unidad esencial del pensamiento religioso de los pueblos mesoamericanos y su persistencia a lo largo del tiempo. Dicha tradición religiosa
incluye formas de pensamiento y culto muy diferentes entre sí, pero integradas en una misma corriente histórica, ¿sí? Eso hay que entenderlo, y él define más o menos una metodología para entender todo esto. Reconoce 3 premisas que coexisten en estas narrativas mitológicas mesoamericanas. Los asuntos hazañosos, que son los elementos que forman parte de la narración, las aventuras de héroes, de dioses y animales fantásticos que prestan su sabor individual al mito, ¿sí? Los asuntos nodales, que son los procesos creativos que conforman el mito, los elementos fundamentales del pensamiento mítico, y los asuntos nomológicos, que son elementos con un grado de abstracción mayor, ¿sí? Y como menciona Osvaldo Chinchilla, que también ha estudiado mucho la mitología, estos asuntos hazañosos fueron fuente inagotable de temas y motivos para el arte mesoamericano. Las aventuras de los héroes y protagonistas, sus victorias y derrotas quedaron plasmadas en la superficie de los vasos y en las pinturas murales, en la escultura e incluso en la arquitectura, que con frecuencia reproducían la geografía sagrada, ¿sí? Pero es tarea del investigador moderno identificar los asuntos nodales, el núcleo duro de las narraciones mitológicas, ¿sí? Y como vemos, Alfredo López Osti siempre menciona que estos asuntos nodales, ¿verdad?, comparten múltiples versiones del mismo relato, y muchas veces hay que buscar sinonimias o episodios paralelos, ¿sí?, para que pueden variar en mayor o menor grado, pero que son tan cercanos entre sí que revelan elementos compartidos. Las sinonimias que se detectan tanto en las narraciones como en las representaciones artísticas sugieren un significado común que va más allá de los asuntos hazañosos y esclarece el significado de los mitos y permite también reconocer estos asuntos nodales. Pero al final también vemos esta fusión y fisión, que son conceptos que debemos entender y que muchas veces en nuestra visión occidental no los tenemos tan presentes, como hemos visto en todos los ejemplos de animales y personajes mezclados o de dioses y humanos, ¿verdad? La fusión y fisión, destaca por su importancia entre todas estas características, una inherente a la naturaleza de las cosmovisiones mesoamericanas, que es la que hoy me referiré como la fusión y la fisión de los dioses, o de los animales, o de los personajes, ¿no? Esto es, los casos en que un conjunto de dioses se concibe también como una divinidad singular, como lo vimos con los héroes gemelos, ¿sí?, unitaria, y los casos opuestos de división en los que una sola deidad se separa en distintos númenes, también repartiendo sus atributos, cosa que también pasa con muchos de estos animales. Bien, y bueno, yo me quedo acá. Ya no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por su paciencia.